A veces la aventura más grande es una conversación. Te digo esta frase porque te voy a estar hablando sobre este tema y con algo que quiero iniciar. Es sobre algo muy importante y es sobre el poder de las palabras. Yo estuve en un curso que me gustó mucho, que hablaba sobre la comunicación, sobre la expresión. Y las palabras, lo que sucede es que son como esa forma de expresar como lo que piensas. Al final te voy a estar contando sobre una teoría que escuché hace poco y que me dejó como tremendo, como que fue algo que como que me explotó la cabeza. Y bueno, lo que sucede es que las palabras son como lo que nosotros pensamos, lo traducimos al lenguaje, que lo entendemos y se lo compartimos a otra persona. Me gusta mucho como una frase que escuché hace unos días y es sobre una señora que estaba dando una charla, una conferencia, y decía que era sobre un artista y ella decía, si yo supiera hablar, pues no estaría pintando, porque le decían que expusiera su obra. Pero también funciona como al revés. No siempre como que tenemos que saber desarrollar algún arte, por decir así, gráfico o algo así, porque lo podemos expresar también con las palabras. Y este es precisamente lo maravilloso y lo que tiene, como por decir así, magia de las palabras. Con las palabras podemos ayudar a alguien, podemos enseñarle algo a alguien, podemos aprender de otras personas, y eso es también lo bueno de una conversación. En la conversación las dos personas salen ganando, porque cuando una persona comparte con otra persona la información y otra persona comparte con esa otra persona la información, lo que sucede es que los dos quedan con más información. Entonces eso es lo que en realidad como que hace que siga como toda esta expansión del conocimiento, porque cuando alguien le comparte la información a otra persona, esta persona no se queda sin esa información. Es como que los dos se quedan con la información y los dos pueden usarla, los dos pueden como hacer uso de esa información y pueden como apoyarse precisamente usando esa técnica o usando eso que se compartieron entre ellos. Es algo como, por ejemplo, que yo te comparto, por ejemplo, a ti alguna técnica sobre alguna forma de hacer algo, y entonces a ti te sirve y también me compartes, por ejemplo, otra técnica de cómo hacer otra cosa, y ahí están como las dos partes de que nos ayudamos. Eso es lo que fomenta una conversación, y eso es precisamente por lo que sucede del poder de las palabras. El poder de las palabras es algo muy importante, porque con las palabras puedes inspirar o puedes hacer todo lo contrario. Por eso es que es tan importante saber cómo usar las palabras, porque es como algo que está, como se puede decir, como sostenido en el aire, porque lo que sucede es que las conversaciones están basadas en palabras, y las palabras simplemente es como que es un lenguaje que ya se ha creado, que se viene usando durante muchas generaciones, pero hay muchos idiomas. Entonces tú puedes ofender a alguien, pero si simplemente no te entiende, entonces no pasa nada. Entonces, pero puedes decirle algo muy importante a alguien, pero también si no te entiende, es precisamente que no toca hablar otros idiomas para que no nos entendamos. Simplemente está con nuestros puntos de vista que no nos dejan entender a las otras personas, y entonces ya se forma, por ejemplo, una persona quiso decir algo, pero entonces la otra persona no te entendió. Hay una frase que escuché de un curso que estuve haciendo y decía, era sobre una conversación entre dos personas, y decía, él dijo y ella entendió. Entonces era sobre que a veces queremos decir ciertas cosas, pero no nos hacemos entender en los que queremos decir. Entonces ahí está la forma de también como los cuatro acuerdos, este libro de Miguel Ruiz. Es algo que debemos aplicar y es de no suponer nada. Yo todavía no lo aplico totalmente, pero lo que tenemos que hacer es aclarar siempre lo que otra persona nos quiere decir o lo que nosotros queremos decir. Ser como tener mucho énfasis en lo que queremos expresar o en lo que entendemos con lo que otra persona nos dijo.
Entonces eso es por una parte lo que es el poder de la palabra. Una parte muy importante de hablar es callar también, porque es como que es como el yin y el yang. No puede haber mucha oscuridad, pero tampoco puede haber mucha luz. Tiene que ser un equilibrio. Cuando nosotros estamos en una conversación tenemos que también aprender a hacer silencio y que la otra persona también hable, porque o si no se vuelve prácticamente un monólogo. Entonces es como aprender a mezclar estas dos partes, de aprender a hacer silencio, pero también aprender a decir lo que hay que decir. Es como un equilibrio que toca buscar, un equilibrio que toca, que aunque parezca que es imposible de lograr, siempre podemos estar más cerca de lograr ese equilibrio. Otra cosa es sobre un concepto que me parece muy hermoso y que aparece en un libro que me gusta mucho, que se llama El Alquimista, que te recomiendo a leer, y es sobre algo que se llama el lenguaje del mundo. El lenguaje del mundo es como esa expresión que trasciende todas esas formas de idioma, de lugares, esa expresión que nos hace y que nos convierte en humanos. Entonces lo que sucede es que el lenguaje del mundo es que hablaba en El Alquimista de que llegó a otro país, no se entendía con nadie, pero simplemente él es como también como lo que dicen de lo que decía Platón, de lo eternamente bueno, lo eternamente verdadero y lo eternamente bello. Es como que hay ciertas cosas, como por ejemplo lo que hizo el alquimista. Él estaba en un lugar totalmente nuevo, sin nada de dinero, sin nada, pero entonces le ayudó a alguien a armar un carrito de comidas, le ayudó a bajarlo, le ayudó, y él por intercambio le dio una comida. Entonces lo que sucedió es que él como que se hizo entender a base de ese lenguaje del mundo, ese lenguaje que se puede decir que entendemos todos. Otra cosa es sobre que las conversaciones son una gran fuente de información. Por lo general, nosotros aprendemos con videos, con libros, aprendemos con distintos métodos, con podcasts, aprendemos con audiolibros, pero lo que sucede es que también una gran fuente de información son las conversaciones, porque lo que sucede es que una persona en específico tuvo una experiencia. Esa experiencia puede que no la haya tenido nadie más, que es algo poco común, pero que puede suceder, que no la haya tenido nadie más, y entonces él no ha escrito un libro, él no ha hecho nada, pero cuando conversas con esa persona, lo que sucede es que él como que te pasa esa información que tú no tenías porque simplemente no aparecía en libros, no aparecía en videos, no aparecía en podcasts, y que simplemente él te la pudo compartir por medio de estas conversaciones, que este era el método más usado anteriormente, porque cuando los libros eran poco comunes, cuando no existían los videos, cuando sí, en general los libros eran para personas que podían adquirirlos, las conversaciones eran como esa forma en el que las personas se podían comunicar y podían como obtener esa información. Lo último de lo que te quiero hablar, que es esta teoría que me dejó como muy impactado, es sobre el relativismo lingüístico. Hay dos partes, está el relativismo lingüístico y el determinismo lingüístico. Pero ¿qué es estas dos cosas? Lo que significa es que la lengua en la que hablamos moldea nuestra forma de pensar. Nosotros por lo general podemos soler pensar que nosotros con nuestro pensamiento moldeamos nuestro lenguaje y expresamos eso a otra persona. Pero en realidad puede que sea lo contrario. Es una teoría que todavía no está del todo confirmada, pero que es muy probable que, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial se creía que era el determinismo lingüístico. O sea, si tú hablas cierta lengua, tienes que pensar de cierta forma. Pero ahora ya está más predominante el relativismo lingüístico. Y es que, por ejemplo, un idioma se basa más en quién hizo algo que en qué sucedió. Por ejemplo, podemos decir, no sé, Juan movió este jarrón y se cayó. Aquí estamos hablando sobre que Juan hizo la acción. Mientras que en otros idiomas se puede hablar de que lo que sucedió es que se cayó el jarrón, dejando de lado a Juan, por ejemplo. Entonces lo que sucede es que nos enfocamos más como en lo que sucedió o en la persona que lo hizo,
dependiendo de nuestro lenguaje. Y esto es también lo que sucede cuando también aprendemos otros idiomas, que en un idioma hablamos de una forma y en nuestro idioma con el que nacimos hablamos de otra forma. Entonces nos centramos en ciertas cosas dependiendo del idioma que hablemos. Entonces te invito a investigar sobre esto, que fue algo que la verdad me dejó como muy impactado, que también lo habla en una película muy chévere que se llama La Llegada. Ahí habla sobre que la señora empieza a aprender un nuevo idioma, un idioma alienígena, y ya no ve el tiempo de la misma manera, ve el tiempo como algo que se puede moldear. Entonces esto era lo que te quería compartir el día de hoy. Te invito a que investigues sobre esta teoría, que la verdad me pareció muy importante y muy tremenda, y esto era lo que te quería compartir. Muchas gracias.